Buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a completar nuestra segunda aproximación, el análisis de la conformación, el análisis del eje del hábitat, el mundo objetual, lo concreto real. Y lo vamos a hacer desarrollando el sistema de la materialización, perdón, el subsistema de la materialización. Recuerden que estamos en nuestro eje horizontal, en el esquema de la teoría, en eje horizontal, y vamos a trabajar este subsistema que es el de la materialización con sus parámetros determinantes. La materialización la entendemos como un proceso que nos permite hacer concreto, porque localizamos y realizamos esa respuesta objetual que la formalización había propuesto de manera perceptual, morfológica, dimensional, espacial, a los fines de cumplir con los requerimientos que nos plantean las prácticas sociales e individuales. Dado que allí se encuentra esta idea de la localización, la materialización nos permite vincular al objeto con el ambiente humano en el cual se encuentra inserto. Y nos permite conocer y al mismo tiempo producir la realidad material del objeto, vinculándolo con las demandas que las prácticas sociales y culturales en el ambiente han ido creando. Ahí aparece el núcleo esencial de este subsistema, que es el parámetro determinante de la función. Ahora bien, la función por sí sola no podría desarrollarse si no está en un contexto, en un lugar dentro del sistema ambiental que integra la EFET. Y entonces aparece nuestro parámetro determinante, la localización. Y para que esto realmente se concrete, hacen falta analizar situaciones de lo económico, lo productivo, básicamente lo tecnológico, a través del estudio de sistemas y estructuras que existen en el ambiente humano y que se aplican concretamente en el objeto que analizamos. Y entonces ahí aparece nuestro parámetro determinante de la realización. De este modo, diríamos que la materialización es un modo de concretar aquello que es la idea esencial del objeto, esa relación entre el espacio y la función, que se va construyendo a lo largo del proceso de diseño. El subsistema de la materialización, en definitiva, es la respuesta concreta, desde el punto de vista objetual, a los requerimientos de las prácticas sociales e individuales. Permite lograr la concreción físico-material de la formalización del objeto para cumplir con los fines para los que fue pensado, y está integrado por los parámetros determinantes, como dijimos, de la función, referido a la finalidad del objeto, la localización, el modo en que el objeto se inserta en el ambiente y el modo en que las partes se ubican dentro del objeto, y la realización en cuanto a organización físico-material, tecnológica del objeto. Vamos a nuestro esquema y entendemos los tres parámetros organizados con la función como núcleo conceptual de este subsistema. Pero además, recordemos que este subsistema no es independiente de la realidad formalizada, de la formalización. Por consiguiente, así como hicimos con la formalización, vamos a tener interrelaciones constantes entre los parámetros de la materialización que vamos a analizar y los parámetros de la formalización que ya hemos analizado. Como dijimos, la materialización tiene un eje conceptual, digamos un núcleo conceptual, que está dado en el concepto de función. Función como finalidad del objeto, podríamos decir el propósito, el para qué, el destino de la cosa en términos generales. Y por cierto que la función siempre nos vincula con las prácticas sociales, individuales o grupales, sociales en general, y esto nos lleva a pensar cómo se espacializan las prácticas. Por eso hablamos de prácticas del espacio. Son prácticas sociales que no son abstractas, sino que están ubicadas en un espacio concreto. Esto significa que vamos a analizar maneras de hacer las cosas,
ya dijimos, y que de algún modo responden a acciones, a usos, a funciones que están socialmente consagradas y se manifiestan en los objetos, estableciendo una relación entre los individuos y los objetos, y que a veces implica, por cierto, la presencia de otros objetos que son los que componen el equipo y el equipamiento de un objeto de arquitectura, de una vivienda en nuestro caso. Por cierto, esto nos conduce a analizar las prácticas, que son acciones, conjuntos de acciones, que responden a requerimientos para cumplir una determinada finalidad y que le da al objeto el sentido de espacio vivido, que le otorga un significado, un sentido como lugar. El espacio cargado de significado, de sentido, se convierte en un lugar. Claro, cuando hablamos de función, tenemos varios conceptos que están asociados con la idea de función. Probablemente la que ustedes más inmediatamente conozcan, que es la que manejan ya desde el primer año, es la llamada función práctica utilitaria. Esta idea de que el objeto es un satisfactor de necesidades, de requerimientos básicos, asociados a maneras concretas de hacer las cosas para satisfacer determinados procesos. La función comer se manifiesta en preparar la comida, presentarla, servirla en la mesa, a comer en sí mismo y luego recoger, etcétera, para limpiar todo, terminar el proceso con el limpiado de todos los utensilios que han intervenido en el proceso. Es decir, la función utilitaria hace referencia a ese conjunto de acciones, de actos, de pasos que se van dando para alcanzar una determinada satisfacción. Pero no es la única función que los objetos de arquitectura, que los objetos de diseño en general tienen. También hay una función teórica encerrada en los objetos, que es de tipo conceptual, que hace referencia a la cuestión esencial que el objeto encierra, esa función básica que viene del concepto de la cosa y que está en el nombre del objeto. Cuando uno dice vivienda, hace referencia a todas las acciones del acto de habitar viviendo de manera doméstica, en un espacio mucho más limitado que todo el hábitat. Hace referencia al concepto de morada, esa idea genérica de protección, de enclave en el cual nos encontramos dentro de nuestro grupo de pertenencia restringido, en nuestro caso familiar, familia que puede ser de amigos, familia que puede ser de compañeros, familia que puede ser familia con padre, madre, hijo, etc. Pero de todos modos, esa función conceptual nos está indicando qué idea tenemos en general de la cosa. Luego, por cierto, hay una función técnica. El objeto de arquitectura necesita responder de manera eficiente y eficaz para que la función práctica se pueda resolver. Y esto es parte de lo que analizamos como función. El modo en que el objeto responde, se mantiene, se cuida y posibilita de este modo el cumplimiento de las funciones prácticas. Hay otro nivel de la función que es mucho más conceptual, si ustedes quieren, pero que en los hechos funciona. Es la función indicativa. Es decir, el objeto es signo de la función que podría o para el cual estaría destinado. Esto, es decir, los objetos nos dicen, por su apariencia, por su organización, por la forma en que, como decimos, aparecen, nos dicen para qué están destinados. También hay una función de tipo estético, que es el impacto psicoemotivo, de tipo afectivo, si ustedes quieren, pero psicológico finalmente, que un objeto provoca en el sujeto, a través de las variables de formalización, pero variables de formalización que están condicionadas, como ya lo vimos anteriormente, por situaciones de la realización, del lugar, de la función. Pero esa función estética que desencadena procesos en el sujeto que generan el agrado, la identificación con la cosa, la aceptación de la cosa o el rechazo. Función estética.
Y finalmente también hay una función de tipo simbólico. Y esto está ligado a los significados socioculturales que cada cultura en cada momento histórico asigna a los objetos. ¿eh? Normalmente pasamos frente a una iglesia y decimos iglesia, y esto es parte del universo simbólico de nuestra sociedad. Vamos a asignarle a la Catedral de Córdoba el carácter de vivienda o el carácter de fábrica. El objeto tiene una función simbólica que se manifiesta en el universo de sentido que construimos con nuestros conceptos culturales. Con la función también se asocian otros conceptos, el concepto de uso que hace referencia a la sucesión de acciones prácticas, de actos que organizan el proceso a través del cual se cumple la función. Está también la idea de funcionalidad, o sea, todas las posibles funciones que el objeto tiene y podría tener. Y esto nos lleva a pensar el objeto en su situación actual, en una situación anterior, si tuviera muchos años, y en una potencial situación a futuro en el cual podría estar funcionando de otro modo. Nos lleva también a pensar la idea de funcionamiento, que se asocia mucho con la idea de función técnica, funcionamiento, de qué modo el objeto responde desde sus condiciones técnicas de realización para que las funciones, el sentido de lo funcional se cumpla. Y finalmente hay un concepto síntesis que es el de funcionalización, que veremos un poquitito más adelante, que abarca la totalidad de los aspectos de la conformación, vinculándolo con el cumplimiento de la función. Ahora bien, la función permanece como hecho abstracto si no está localizada en algún lugar. Y entonces ahí aparece la idea de localización. Hablamos de la localización ya al iniciar el análisis de la conformación, puesto que dijimos que era un punto de partida necesario entender que el objeto está en un lugar. Es decir, la localización es la que genera esa relación entre el objeto y el ambiente humano, la estructura física espacial temporal en la cual está localizado. Y que evidentemente implica entender las características y las condiciones de ese FET, de ese entorno de localización que genera un contexto ambiental a la cosa. Allí que descubrimos el medio natural o lo que del medio natural quede, entendido como el soporte físico de base, y el medio transformado, es decir, la situación ambiente humano que opera como un soporte físico-cultural. Allí hay otras inserciones previas que de algún modo marcan las características de ese recorte en el cual el objeto está localizado. Entonces, la localización trabaja con tres niveles de análisis. Por un lado, la situación, que es la característica del sistema territorial urbano, del recorte del sistema en el cual el objeto se encuentra. Podríamos avanzar desde toda la ciudad, entender el barrio y luego el sector del barrio en el cual se encuentra una determinada obra que vamos a analizar. Y ahí, de hecho, vamos a analizar las características de lo topográfico, vegetación, características climáticas que influyen en el trazado que pueda tener el sitio o en las características que tenga el sitio. Vamos a analizar situaciones de lo preexistente en términos de modificaciones ya introducidas, la presencia o no de trazados reticulares o calles mucho más orgánicas, más libres, la presencia de servicios públicos, la presencia de edificios singulares con cierto valor o interés, la presencia de un entorno paisajístico que otorga identidad, características especiales al sitio en el cual está localizado el objeto. Y esto de hecho va a variar si nos encontramos en una situación urbana, en una situación rural, si estamos en la montaña, si estamos en la costa, en la llanura, en fin, va a variar conforme al contexto ambiental y las características geográficas que ese contexto tenga. El segundo nivel de análisis es el sitio. Y aquí ya nos acotamos al terreno, digamos, al predio en el cual la obra, el objeto de estudio se encuentra. Y ahí tendremos que tener en cuenta las características del terreno, del predio.
dimensiones, orientaciones, topografía si lo hubiera, vegetación si existe, eh, digamos, conexiones con los colindantes, conexiones con lo público, la vereda de la calle, que de algún modo generan un contexto inicial de condiciones para poder localizar el objeto. Finalmente hay un tercer nivel que nos interesa bastante y nos interesa mucho porque es muy importante, que es la disposición de las partes en el todo. Es decir, la posición que las partes ocupan en la totalidad del objeto, en el lugar que implica también el concepto de cómo se estructuró la cosa, pensando en los procesos de uso y pensando en la organización de las funciones en el objeto. Finalmente, para que todo esto efectivamente se concrete, nos hace falta la realización. La realización que a través de medios técnicos, materiales, concreta la materialidad como delimitación, como estabilidad, como permanencia, como acondicionamiento del objeto. ¿eh? Y esto se asocia con cuestiones del lugar, o sea, las vinculaciones con las condiciones ambientales, del efecto y del entorno inmediato, también influyen en las resoluciones de la realización. De hecho, tienen en cuenta el concepto de espacio-función, o sea, el destino que la cosa tenía inicialmente, vinculando de este modo la realización con la finalidad del objeto, y indudablemente estamos en un terreno técnico-tecnológico, productivo, por consiguiente tiene esencialmente un nivel que es el de construcción, que vincula al objeto con las componentes materiales, mediante los cuales se organiza la materialidad de la cosa que permite su existencia concreta, su estabilidad, su permanencia. Allí, ¿qué tenemos? Tenemos sistemas de recursos, evidentemente. En una obra hay recursos económicos. Bueno, normalmente no los vamos a analizar, pero de hecho es una de las claves de lo arquitectónico. Hay recursos económicos en términos de finanzas, en términos de dinero, en términos de capital para invertir en esto, en términos de gestión, en términos de presencia de agentes que posibilitan instituciones como banco hipotecario en una época, o bancos que otorgan crédito, etc. Hay recursos tecnológicos, y en esto sí nos vamos a centrar, puesto que es lo que podemos concretamente analizar en los objetos, son los recursos ligados a materiales, sistemas constructivos, equipos, sistemas de acondicionamiento, provisión de servicios, etc. Y finalmente está el sistema de recursos humanos. Allí tenemos una serie de actores: el diseñador, el constructor, el comitente, la empresa, los obreros. Todos ellos intervienen en este proceso que llamamos la realización. En nuestros objetos, al analizar la realización, vamos a distinguir y asociar tres conceptos, tres estructuras que de algún modo concretan esto de la estabilidad y la permanencia de la cosa. Por un lado, la estructura resistente, que es la que garantiza la estabilidad, ¿no? Sea a través de muros continuos, sea a través de estructura independiente, sea un sistema dintelado, un sistema abovedado, en fin, múltiples sistemas que ustedes están estudiando en la materia de estructura, pero en realidad hace referencia a eso, esa componente que garantiza la estabilidad del bien, del objeto. Por el otro lado tenemos la estructura envolvente, aquello que genera los cerramientos, que fueron delimitados gracias a la configuración y que fueron pensados morfológicamente, plásticamente, gracias a la configuración. Y ahí aparece la estructura envolvente como planos de cierre, horizontales, pisos, verticales, los muros, y superiores, horizontales, inclinados superiores, que normalmente son los techos. En todos estos aspectos deberíamos detenernos, porque todos estos aspectos encierran características y cualidades que revierten en la característica de lo espacial, como ya habíamos señalado al analizar la formalización. Finalmente tenemos la estructura acondicionante, aquella que hace posible el desarrollo apropiado
adecuado de las funciones de la vida del habitar. Estructura de protección frente a inclemencias climáticas, estructura de acondicionamiento en términos de temperatura, para el frío, para el calor, estructura que hace a la ventilación y al asoleamiento, estructuras que hacen a la provisión de servicios esenciales en una vivienda, el agua, la luz, el gas, cloacas. Estructuras que en definitiva garantiza que la vida pueda cumplirse de manera apropiada, con las mejores condiciones para desarrollar esto que llamamos un hábitat sustentable. Ustedes recordarán cuando hablamos de tectónico y estereotómico que ya en la arquitectura gótica aparece claramente esta separación entre lo resistente y lo envolvente. El muro de piedra de la iglesia románica empieza a liberarse de la cantidad de piedra que constituía el cerramiento porque concentra lo resistente en elementos tectónicos, los sistemas de pilares que van bajando las cargas desde los arcos, desde las bóvedas, y por consiguiente, entre el sistema de pilares se produce un tipo de cerramiento que ya no es estructural, que no soporta, que opera como cerramiento, es una estructura envolvente. Ahí aparecían, por ejemplo, los vitrales. Y que a su vez funcionan como una estructura de acondicionamiento, puesto que permiten la penetración de la luz, que en la iglesia románica prácticamente era muy escasa. Entonces, vamos a analizar estos aspectos, 3 cuestiones: función, localización, realización, asociadas, como hicimos con la formalización, y a su vez vinculadas con nuestros 3 criterios de calidad sustentable: la calidad tecnológica, la calidad ambiental y la calidad cultural. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos analizado inicialmente, la Ville Savoye, esa totalidad integrada de variables que había organizado Le Corbusier en 1929. Volvemos a mirar a través de la axonométrica, recordemos la Ville Savoye, que ya habíamos visto en nuestra anterior clase sobre la formalización. Y entremos a ver, localización. Ya habíamos explicado la localización de la Ville Savoye en el medio de un predio, rodeado de un bosque bastante importante, que hoy en día ha tenido alteraciones con toda una estructura urbana que ha crecido alrededor, la incorporación de viviendas en tiras con una cierta altura, que evidentemente han alterado el entorno inicial, ese entorno inicial que Le Corbusier imaginó de este modo, como estamos viendo en este croquis, ese entorno libre, con el remanente del bosque, la apertura, el prado en el medio, en el cual localizó la vivienda para aprovechar las mejores vistas, sobrelevada para recuperar el terreno natural, el prado, y al mismo tiempo facilitar la ventilación, el asoleamiento y la adecuada relación, una adecuada relación mediada por el aventanamiento entre interior y exterior. Esto habíamos hablado en nuestra presentación de la formalización, pero lo vamos a recuperar puesto que constituye el marco en el cual analizar este subsistema de la materialización. Recordemos que había una orientación dominante, Le Corbusier utilizó el noroeste como orientación dominante y desplegó prácticamente la totalidad de las funciones de habitabilidad de la familia hacia ese noroeste y hacia el suroeste y hacia el sureste, que son, digamos, 3 orientaciones que en el hemisferio norte son adecuadas en términos de asolamiento, en términos de ventilación, en términos de no tener los vientos más fuertes del continente europeo en este caso. Ahora bien, nosotros habíamos visto una estructura espacial donde había delimitaciones en base a una modulación ortogonal, pero que sin embargo presentaba ciertas libertades en términos configurativos con la introducción de la curva, tanto en planta baja como en la terraza solarium. Esta
estructura espacial, que es diferente, que va cambiando de una planta a la otra, es posible en parte porque hay una estructura resistente que es independiente de la organización configurativa que delimita y organiza los espacios. Y esa estructura independiente es factible, es posible, gracias al empleo del sistema de estructuras de hormigón, en este caso son los famosos Piloty y Le Corbusier, primer postulado dijimos el otro día, que posibilita, segundo postulado, la planta libre que la organización espacial ha recogido y que muestra. Y que a su vez facilita, tercer postulado, la existencia de la terraza-jardín. Este espacio libre, gracias a adecuaciones tecnológicas, como ya mencionamos antes, puede convertirse en un jardín en altura sin afectar la protección interior, la impermeabilización de los espacios interiores. Y finalmente esta estructura resistente tiene una vinculación con la estructura envolvente, esta estructura envolvente que se libera parcialmente la estructura resistente, puesto que la resistente es puntual. Y entonces en ese marco la estructura envolvente, que también es materialización, puesto que allí hay tecnología, puesto que allí hay tabiques de mampostería, puede desarrollarse cumpliendo con el cuarto postulado de Le Corbusier, la ventana apaisada a lo largo de la fachada, que de algún modo garantiza la penetración de la luz, el aire, la ventilación y esa relación interior-exterior encuadrada que Le Corbusier buscó permanentemente en sus obras. Entonces, vemos que estructura resistente, estructura envolvente guardan una relación que no necesariamente es unívoca, pero necesariamente se compatibilizan, se coordinan entre ellas. Y ambas dos tienen, responden y organizan el concepto de esa estructura espacial que finalmente encierra la espacialidad, los distintos ámbitos que van organizando las posibles funciones que el objeto contiene. Fíjense cómo la función, la localización, la realización se asocian en los distintos ámbitos de la vie del savoir. Ya dijimos que el ámbito de lo social, con sus grados de interacción, de integración espacial, su absoluta continuidad, el espacio continuo, es posible gracias a esa estructura portante, independiente, que no requiere muros que vayan generando discontinuidades. Pero a su vez esto facilita la apertura en relación a la localización, puesto que el muro exterior, la envolvente, es independiente de la estructura resistente. Por consiguiente, la ventana puede ser continua. En este caso, vemos claramente que hay una separación entre la estructura portante vertical, los pilotis, y la estructura envolvente, los muros que contienen el aventanamiento continuo horizontal. Y todo esto confiere un carácter particular a este espacio continuo integrado de lo social, interior-exterior. En el caso de las áreas técnicas, por ejemplo, el baño está asociado con la cámara principal, claramente tenemos un espacio acotado por la realización, en este caso azulejos, mampostería revestida de azulejos, y todas las piezas, los equipos y equipamiento que componen el baño, la mesa de masaje y la bañera, están revestidos garantizando la impermeabilización que el área húmeda de la vivienda requiere. A su vez hay diferenciaciones dadas por esta puerta, que cierra, la cortina por el otro lado, que cierran parcialmente, generan una delimitación parcial con respecto a el dormitorio principal. Es decir, la localización del baño genera estas delimitaciones que están realizadas de manera parcial, no abarcan la totalidad, no separan hasta el techo.
En el caso de la cocina, este concepto es clarísimo. La cocina, Le Corbusier la definió como un laboratorio, o sea, ahí se concreta esta idea de la máquina para habitar. La cuestión que tiene que responder con eficiencia técnica para alcanzar ese resultado que es la preparación de las comidas. Y entonces, ahí vemos cómo la envolvente, que es tecnológica, son muros de mampostería, con las aperturas dadas por el aventanamiento corrido, garantiza ese principio de ventilación, de iluminación y de aireación con respecto a los planos de trabajo. La función requiere de planos continuos de trabajo y esto lo organiza la realización a través de la disposición de todas las mesadas y la disposición de las zonas de guardado que están absorbidas dentro del envolvente interior que separa la cocina del resto de la vivienda. Entonces vemos cómo función, localización, realización se compenetran para lograr que efectivamente se cumpla de manera adecuada el destino funcional que tiene este ámbito. La estructura tecnológica contribuye a que esa función se cumpla de una manera óptima. En el ingreso habíamos señalado la presencia de, claramente, los pilotí, que generan la posibilidad de un espacio amplio, pero al mismo tiempo, a través de elementos tecnológicos, técnicos, como es la rampa y la escalera, garantizamos la función, básicamente con la rampa, la función del paseo arquitectónico que Le Corbusier consideraba como esencial para la comprensión de su obra. Y además, como ya dijimos antes, hay un concepto técnico de acondicionamiento que tiene que ver con un concepto de modo de vivir, de manera de vivir. La incorporación del lavabo en el ingreso tiene que ver con ese concepto higienista que Le Corbusier propugnó constantemente en su nueva visión de lo que era la vivienda. Bueno, si nos vamos a detener a mirar aspectos donde vemos cómo se interactúan la función con la localización, espacio, configuración y el dimensionado que se manifiesta en distintos momentos. Si en la planta baja claramente, fíjense, el espacio interior del acceso está materializado a través de una envolvente transparente, vidriada. Claro, y una conexión entre la zona de acceso, el recibo de la casa, y el acceso y el exterior, que se pone fuertemente de manifiesto con este modo de concretar el paramento en el cual se aloja la puerta principal. Aquí hay una superficie que es traslúcida, no es transparente, es traslúcida, es vidrio traslúcido, y la parte opaca que es la puerta. Todo esto está de manera muy fuerte indicando cuál es el acceso, función indicativa, pero además está generando una percepción estética de la cosa, transparencias, líneas que organizan la estructura que soporta ese vidrio múltiple que organiza la curva. Translucidez en los vidrios, translucidez, si bien digo, en los vidrios que envuelven el paramento, que generan el paramento de la puerta, y absoluta opacidad en la puerta. Todo esto es un modo de indicar por aquí se ingresa. Entonces, hay una función localizada que en relación al espacio configurado, con las variables de configuración y del envolvente, indican la situación de esa parte del objeto. En la rampa, claramente los elementos estructurales aparecen con mucha fuerza. La estructura resistente aparece con mucha fuerza y de manera independiente. Pero la envolvente, a su vez, va adquiriendo características diferenciadas según cómo está localizada. Cuando es parte interior, adquiere esta opacidad absoluta de muro interno, que apenas tiene, en algunos puntos, tiene perforaciones para permitir la visualización de los otros espacios. Y hacia el exterior aparece claramente transparente el envolvente de la rampa, puesto que va permitiendo visualizar también la situación del espacio exterior que está conectado y que está asociado con el espacio interior.
Cuando nos hallamos en los espacios exteriores, dijimos, en el espacio social, esta conexión era factible gracias a qué? A una resolución de la estructura envolvente que tiene que ver con la tecnología de la época. Es decir, la materialidad se configura, bien digo, gracias al empleo de materiales que la época ya tenía disponibles. Grandes vidrios y estructuras metálicas de soporte de esos vidrios, a su vez sobre corrediza. Entonces, vemos esta continuidad interior-exterior, espacialidad, asociado con la función de la vida social de la familia interior-exterior, posible gracias a la existencia de una estructura independiente que garantiza la no existencia de muros, pero además posible gracias a la existencia de un envolvente que garantiza esa continuidad visual y al mismo tiempo efectiva. El vidrio deslizante, el vidrio que se desliza sobre su estructura de soporte. Vamos a ver algunos otros casos. En este momento vamos a ver una casa en continente latinoamericano, en Ecuador, del grupo Alborde, Sáenz, Barragán, la casa Pentimento. Está ubicada en Ecuador, Quito. Una casa muy particular. Miren ustedes la imagen y la fuerza, la primera imagen que uno percibe está inmediatamente asociada a la realización. Lo primero que aparece es ese sistema que claramente se percibe como estructural, donde el material, estos bloques de hormigón, están claramente percibidos, pero al mismo tiempo es configurativa. Muestra con mucha fuerza una textura, una rugosidad y a su vez una semitransparencia, que es la característica esencial de la configuración exterior geométrica, claramente geométrica, de volúmenes asociados, yuxtapuestos, que presenta esta vivienda. Y que se corresponde incluso con el cerramiento, en este caso de madera, que bordea el predio. Fíjense cómo la realización claramente manifiesta una configuración que a su vez delimita y organiza espacios de una particularidad que vamos enseguida a mirar. Vemos los planos, aquí está la ubicación, en un lote muy estrecho, de ahí el partido adoptado sobre, digamos, de carácter lineal, longitudinal. Como ustedes ven, hay grandes ámbitos de la vida familiar, pequeños ámbitos de la vida privada, digamos de la vida privada, asociados, y áreas técnicas asociadas con la vida familiar. Allí tenemos una estructuración de una espacialidad rigurosamente organizada sobre una retícula ortogonal, como ustedes ven, claramente se pueden identificar los espacios de esta retícula ortogonal. Vemos en el corte y vemos en la elevación, en las fachadas, la fuerza volumétrica del resultado, fuerza volumétrica, puesto que se trata de volúmenes que por entrantes y salientes, por yuxtaposición y por interpenetración van generando este aspecto de gran movimiento, de gran articulación de volúmenes. Todo esto es posible gracias a una configuración tecnológica, materiales y estructural que hace posible que la obra aparezca con esta fuerza volumétrica. Fíjense, cuando ya nos vamos metiendo en la vivienda, vamos ingresando a esos espacios de transición que son galerías y que conectan y están directamente articuladas con los interiores, vemos el valor que adquiere esa materialización en términos de realización como configuración plástica. El valor de textura y el valor de ritmo que esa plástica puede organizar gracias al tipo de material, gracias a la resolución tecnológica empleada. Entonces, hay una trama espacial que a su vez va degradando, va graduándose hasta aproximarse al espacio más libre del tejido urbano y de la topografía de ese entorno en el cual se ubica la vivienda. Fíjense cómo interiormente ese material que habíamos visto
generador de la estructura resistente y la envolvente, al mismo tiempo es soporte del equipamiento. Miren las múltiples funciones, función técnica, que esa resolución tecnológica va adoptando. Es estructura resistente, es estructura envolvente y hace a la estructura acondicionada. Aquí ustedes tienen un detalle de cómo es la organización técnica de esa resolución de las tres estructuras. Se van generando columnas, las cuales se insertan hierros y de ahí se van insertando estos bloques premoldeados de hormigón, que se van insertando, insisto, a lo largo de los núcleos de hierro, de los perfiles metálicos, de los perfiles de hierro, para organizar los muros. Pensé que el muro es envolvente, pero el muro en este caso es un elemento de soporte. También cumple una función estructural para organizar la escalera. Y el muro es envolvente, pero aquí esa condicionante garantiza que el equipo pueda insertarse en los lugares donde debe ir. El muro es envolvente, pero al mismo tiempo es acondicionante. Permite que el aire penetre y circule por distintos ambientes de la vivienda. Y esto gracias al sistema tecnológico, no lo concentramos exclusivamente en lo resistente, tecnológico, que los diseñadores adoptaron para resolver la vivienda. Y hay un detalle de cómo se organiza esta realización, que organiza configuración, posibilita las funciones, las prácticas. Los diseñadores hablaron de que emplearon una sola acción constructiva, la de apilar, que finalmente fue lo más antiguo que el hombre hizo: apilar mampuestos, apilar maderas, apilar piedras. Bueno, aquí lo están haciendo nada más que con medios tecnológicos y, por cierto, con los adecuados herramientas donde hace falta. Cuando estamos hablando del exterior, estos espacios entre los bloques de hormigón, entre los prefabricados de hormigón, se cierran con acrílicos transparentes, por ejemplo. En el interior aparecen tiras de madera que van garantizando cerramientos entre ámbitos y ambientes. En otros casos quedan abiertos porque ahí se inserta el mobiliario o ahí se insertan los escalones de la escalera que conduce al altillo de la casa. Al mismo tiempo, en el exterior, ese premoldeado de hormigón genera maceteros en la fachada exterior, con lo cual vegetamos la fachada integrándola con ese entorno mucho más libre, más del paisaje inmediato. Bueno, visiones interiores, este corte tecnológico hecho por los mismos diseñadores que nos permite entender claramente cómo se dio esta realización tecnológica que garantiza la estructura resistente, la envolvente y la acondicionante en parte. Fíjense que la expresión plástica interior y exterior tiene una característica de base dada por el material, que en este caso son los premoldeados de hormigón, que ha generado toda una horizontalidad en la lectura, un ritmo horizontal con líneas de lleno, vacío, que de algún modo conduce la percepción que uno va teniendo en los distintos ámbitos a través de las envolventes. La visión nocturna es muy interesante porque deja ver justamente esa intención de interacción entre adentro y afuera y ese excavar el muro a través de el apilamiento de este material que permite la conexión interior-exterior. Fíjense, de día, en cambio, totalmente diferente la visión. Vamos a ver otro ejemplo que nos ha parecido muy interesante y lo hemos trabajado. Ustedes van a trabajar alguna obra de Alborde en algún grupo, y ahora vamos a ver un ejemplo de Glenn Murcutt, un diseñador australiano, un arquitecto australiano que nos resulta muy interesante desde la perspectiva de la sustentabilidad. Vamos a ver la casa Marie Calderton de Murcutt. Murcutt diseña esta casa para una localización que está en el norte de Australia, allí ustedes ven, en la costa, que está asociada con una comunidad aborigen de esta zona norte del territorio australiano, comunidad aborigen que por cierto tiene
prácticas ancestrales, modos ancestrales de resolver vivienda, tiene sus culturas y sus maneras de realizar, sus maneras de concretar funciones. Ustedes aquí tienen la imagen de una especie de un único bloque, vivienda como un único bloque, donde ya evidenciamos algunas cosas. Está sobre pilotí, está sobre elevada, está sobre pilote, la casa sobre palafitos, diríamos. Planta que claramente muestra que se trata de un bloque único con particiones ortogonales interiores, señalando un espacio de vida comunitaria social y los espacios privados de dormitorios. La elevación a la vista nos muestra claramente la presencia de un material, la madera, con mucha fuerza, y el rol que cumplen las aberturas, tan importante rol que cumplen las aberturas en esta fachada. La maqueta permite entender esta idea de un gran espacio único que a su vez admite particiones parciales, no llegan hasta el techo, para generar dentro del gran espacio integrado aparece un subespacio integrado y aparecen los espacios compartimentados, celulares, vinculados con la vida privada, los dormitorios y los baños. ¿Sí? El techo único que cubre y da unicidad, unifica la totalidad del objeto del edificio en este caso. Para entender esta espacialidad única, necesariamente tenemos que entender la materialización. Esta espacialidad única es posible gracias a un sistema estructural de, digamos, una estructura de piezas metálicas, soportes metálicos y vigas en la parte superior que se van repitiendo a lo largo de un módulo métrica sobre el cual se asienta la techumbre de madera y chapa y bajo el cual es posible de manera libre organizar las particiones que el envolvente va generando de manera bastante articulada. Fíjense la diferenciación entre espacios integrados de lo social, incluyendo aquí la preparación de alimentos, y la idea de particiones, con el mismo material madera, en el área de lo privado. Fíjense el pasillo que va generando los accesos a las distintas unidades de los dormitorios con sus baños. La visión externa, que nos muestra esa totalidad articulada, fuerte presencia de estos elementos. Son los aventanamientos y sus protecciones que se levantan, se bajan según necesidad. El gran alero que sirve para proteger la vivienda, puesto que es una zona de mucha lluvia. Estamos hablando en el área tropical, mucha lluvia, alero que es parte integrante, continua, con el techo. Fíjense el interior, este es el área de los espacios sociales, con el gran aventanamiento que a su vez puede cerrarse, y veamos interiormente cómo se lee ese espacio interior. Ese gran espacio se lee como espacio único, claramente es perceptible la estructura portante, resistente. Claramente se leen las diferenciaciones de la estructura envolvente. Una cosa son las envolventes verticales, otra cosa es la cubierta de techo y otro los cerramientos que tienen la función de acondicionantes porque están abriendo, cerrando según las necesidades esa apertura al exterior. Y fíjense las posibilidades de uso, el espacio social único que conforme a las tradiciones de las comunidades aborígenes no tiene equipamiento, no hay muebles. La vida se desarrolla sobre esteras, en el suelo, en el piso, aunque acá tengamos un elemento tan moderno como el televisor. Sin embargo, este proceso de compartir actividades, esto tiene que ver con un proceso educativo que se da a través de televisión. Bueno, este proceso se cumple de esta manera, es decir, el espacio se adecua, por su carácter integrado, se adecua a distintas situaciones, así como el espacio del acceso facilita el intercambio con otros pobladores que están en este villorrio, a orillas del mar. Interesante ahí la función del pilotí. El pilotí, que en realidad es el viejo palafito. Los palafitos fueron descubiertos por el hombre ya en la mal llamada prehistoria, digamos, en la etapa del Paleolítico, cuando empezaron los primeros asentamientos a orillas de
lugares con agua, pues para separar de la humedad se construye sobrelevando respecto al suelo. Y es lo que sucede en este caso, zona muy húmeda, tropical muy húmeda, para evitar todos los problemas. Así como Le Corbusier lo enunció en la Ville Savoie, en este caso para evitar todos los problemas de la humedad del suelo, para evitar los animales y para garantizar la circulación de aire por debajo, que a su vez refresque desde abajo la casa se sobreeleva gracias a esta estructura. Pilotis, diría Le Corbusier, palafitos, usando un término más antiguo, pero esta estructura independiente que viene desde el suelo y que termina soportando el techo, ¿eh? Y generando todo el entramado estructural horizontal en el caso de pisos y de soporte en el caso de la cubierta de techo. Tratamiento diferenciado en los espacios interiores privados, las habitaciones. Claramente aquí hay muros, hay un claro enmarque de las aberturas para generar una entrada más acotada de luz, una vinculación más acotada con el exterior, que podemos claramente diferenciar de lo que pasa con el espacio social. El espacio social integrado puede abrirse íntegramente, generando una total continuidad interior-exterior, solamente alterada por la diferencia de nivel. El pilotí hace que el nivel interior sea un poquitito más alto, gracias a la escalera se puede acceder, pero es más alto que el espacio exterior. Pero visualmente hay continuidad de espacios. Además, acá entendemos claramente la estructura acondicionante, que garantiza o que facilita esta estructura resistente. Por debajo nos hemos liberado de la humedad del suelo, pero al mismo tiempo aprendimos aire por debajo, aire a nivel de las habitaciones, aire por arriba, a nivel de techo. Es decir, estamos permitiendo una adecuada ventilación, un asoleamiento que se controla a través de los sistemas de apertura y de cierres y una vinculación directa con el exterior. Pensemos que estamos en una zona cálida, húmeda, tropical y con poblaciones que tienen una cultura grupal muy sólida, trabajo y realización de actividades en grupo, una relación con la naturaleza muy estrecha y muy respetuosa de la naturaleza. De ahí también que el pilotí de algún modo significa no invadir ese espacio de la tierra, liberarlo de la presencia aplastante de la vivienda encima de ella. Los esquemas de Morcott son buenísimos. Él claramente está manifestando los intereses, la preocupación por la respuesta ambiental, diría sustentable, del objeto. Fíjense cómo los estudios de ventilación nos indican todas las posibilidades que tenemos, penetración a nivel horizontal y luego a través de estos tubos Venturi, generación de la chimenea para el escape de aire caliente, y finalmente la penetración horizontal, pero por el nivel superior, por la parte superior, es decir, los muros no llegan hasta el techo, están separados, para que el aire corra por debajo del piso al estar separado del suelo, y por encima de los espacios al estar abierta la relación entre el muro y el techo. ¿Qué nos está quedando en claro? Fíjense, en la maqueta tecnológica, que la podemos concretar, podemos verificar en la realidad, nos está quedando en claro que esa materialización, en términos de estructura resistente, estructura envolvente y estructuras acondicionantes, garantiza la espacialidad única y al mismo tiempo celularizada, compartimentada que la vida, la propuesta de vivienda requiere, y además garantiza una envolvente diferenciada según la orientación. Hacia las áreas de mayor exposición solar hay un alejamiento de la penetración del sol. Las áreas de menor exposición solar pueden abrirse directamente bajo el alero que garantiza la protección frente a las lluvias y, por cierto, el exceso del sol del mediodía. Y todo esto lo vemos en la realización técnica, donde vemos los sistemas tecnológicos empleados por el diseñador. Elementos de lo más simples, no hay ninguna cuestión especial diseñada. Por cierto, esta estructura está diseñada específicamente para esta obra, para esta vivienda, pero no con ningún
rebuscamiento tecnológico, es una situación de lo más simple. Ciertamente visualizamos un ritmo estructural, lo cual nos liga a una métrica dada por el módulo estructural. Hay un módulo estructural que va acompañando parcialmente al módulo espacial. Ese módulo estructural está pensado de tal modo que garantice lograr espacios integrados y espacios compartimentados. Y que garantiza a su vez la organización en base a elementos repetitivos de esa estructura envolvente y acondicionante que organiza la percepción configurada que tenemos del objeto. Integración de los parámetros, pero manifestada, posible, gracias a la concepción de la materialización. Si volvemos a nuestra idea de las calidades, bueno, tanto en la Ville Savoye como en la casa de el Grupo Alborde, como en la vivienda de Murcott, podemos hablar de una clara calidad tecnológica asociada con exigencias, requerimientos ambientales. El hecho de separar la vivienda del piso en la Ville Savoye, en la casa Marica, el hecho de perforar los muros y vincular con el exterior en la casa Alborde, en la casa Pentimento, el hecho de generar acondicionamientos tienen que ver con lo climático, pero que generan una situación interior adecuada a través de climatización pasiva, penetración del aire, asoleamiento, aprovechar las mejores orientaciones, etc., que se da en los tres casos de las viviendas que hemos estado analizando. En cuanto a la calidad ambiental, bueno, en los tres casos estamos viendo, por ejemplo, en Ville Savoye hemos visto claramente la estrecha vinculación entre espacio interior, espacio exterior, el control de esa vinculación a través de sobreelevar la vivienda y las aperturas que enmarcan tipo paisaje el entorno inmediato que se mete dentro de la vivienda, el hecho de recuperar naturaleza, en el caso de la Ville Savoye, pero respetar naturaleza en el caso de la Casa Marica, integrar naturaleza a través del sistema tecnológico que genera los macetones en la Casa Pentimento. Entonces, vemos que esa idea de la calidad ambiental está presente, empleo de materiales que son fácilmente recuperables. Hoy en día el hormigón es recuperable, los muros de mampostería pueden desarmarse y reutilizarse, los módulos premoldeados de hormigón del Grupo Alborde fácilmente pueden desarmarse, digamos, la obra puede desarmarse y recuperarse el material, y en el caso de la Casa Marica son todos materiales, básicamente es madera, las estructuras de hierro y las estructuras metálica y la cubierta de chapa, que son todos materiales recuperables. En cuanto a la calidad cultural, está en claro que las tres viviendas responden a un concepto de vida que está legitimado, consagrado por los actores destinatarios. La vida en la Ville Savoye, ya lo habíamos dicho, estaba dirigido a un tipo de actores que compartían la experiencia de un nuevo concepto de vivienda, de nuevas modalidades del habitar que empezaban a generalizarse en 1929, en plena modernidad dura, por decirlo de alguna forma. Incorporación del baño en el corazón de la vivienda, integración de espacios sociales, organización del espacio técnico de preparación de alimento como un laboratorio, integración de interior-exterior en un exterior controlado, la terraza-jardín. En el caso de la Casa Pentimento, vemos esa continuidad de espacios que tienen separaciones, pero tienen continuidades, que es muy típica de nuestras culturas de Latinoamérica. No fragmentamos totalmente nuestra vida, hay continuidades interiores en nuestra vida, y la arquitectura lo manifiesta esto. En el caso de la Casa Marica Alderton, evidentemente, aquí están todas las pautas de la vida de estas comunidades aborígenes, están adoptadas desde el respeto del territorio, desde el utilizar un sistema constructivo tradicional en
conversión tecnológica, entre comillas, separar del suelo, pero además organizar funciones grupales, comunitarias dentro de la vivienda y plantear las funciones privadas, pero sin el aislamiento integral total. Entonces, vemos que tanto la idea de calidad tecnológica como calidad ambiental, como calidad cultural, están integradas y podemos pensar, podríamos decir, que no habiendo sido quizás pensadas desde esta óptica, salvo la obra de Market, pero no habiendo sido pensadas desde esta óptica, sin embargo, podemos reconocer una calidad sustentable en las tres. Bueno, este tipo de análisis es el que queremos también realizar con ustedes en cuanto al subsistema de la materialización. Bueno, finalmente vamos a hacer un cierre, una síntesis, de esta idea de la conformación, recurriendo a, digamos, algunos conceptos que nos van a llevar a cerrar esta segunda aproximación. En principio, yo les había mencionado que hay un concepto que sintetiza, y ese concepto es el de funcionalización. Para nuestra teoría, la funcionalización es la integración equilibrada de todos los parámetros determinantes de la formalización y de la materialización para que la finalidad del objeto se cumpla de manera óptima. Insisto en esto, no es cualquier manera de integrar y asociar los parámetros. Es la manera que permite el cumplimiento óptimo de las funciones. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en la casa de la Ville Savoye de Le Corbusier, cómo hay un estudio para el área de lo social, cómo hay un estudio para la preparación de alimentos, para el área del dormitorio baño, para el área de terraza jardín, que garantiza que configuración, métrica, espacio resultante, el cumplimiento, la función planteada, el material, las estructuras empleadas y la localización, el lugar previsto, se asocien para que se dé de manera adecuada, más apropiada, óptima, la función que está prevista allí. Lo vemos también en este estar de una casa de la década del 30 en Francia, o el ámbito de estar de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, o el estar grande de la casa de la cascada de Wright. Fíjense en el caso de la casa de la cascada de Wright, qué interesante es el planteo que tiene, de cómo la sutileza en el trabajo de, por ejemplo, la estructura envolvente, que hace que los distintos ámbitos de funciones dentro del estar queden fuertemente impactados por la configuración del plano superior. Fíjense, el área de reunión tiene esta configuración de techo, que es diferente a esta, que es simplemente un área de estar más individualizado, más parcelado en sillones, etc. Aquí es el área de la reunión, aquí es el área, bueno, esto hoy es una casa, un centro de estudiantes, en la Universidad de Pensilvania, y aquí es donde se hacen reuniones, se puede bailar, se puede conversar en grupos. Fíjense el trabajo del envolvente, que es continuo, y sin embargo en algunos puntos aparece el cerramiento. Fíjense en la casa de Mies, la total transparencia hacia el exterior y este cerramiento. Este cerramiento está indicando que entre la función del estar y la función de lo privado hay un tabicamiento. Entonces la función del estar se cumple de manera óptima y también se cumple de manera óptima la función del descanso, de la privacidad. En la Ville Savoye ya lo analizamos. Fíjense cómo esto, la modernidad, digamos, los movimientos modernos lo aplicó en todos los ámbitos de trabajo. Veamos el tema de los sillones. En 1905, Rietveld, uno de los miembros de la Deutsche Werkbund, plantea un nuevo concepto de sentarse. Frente al sillón victoriano, lleno de rellenos, lleno de almohadones y demás, dice, no, es necesario ver la posición ergonómica, requiere una cierta inclinación la espalda, requiere una cierta inclinación las piernas para descansar adecuadamente. Y propone el sillón rojo y azul. Sillón rojo y azul del cual se hicieron 2 ejemplares nada más, porque tiene sus problemas. Pero ¿qué muestra? Muestra que, en definitiva, el concepto del mueble es el concepto de la interacción entre líneas y planos, que generan un volumen virtual en el cual se puede cumplir la función de sentarse apropiadamente.
Claro que acá hay un problema de dimensión. Este plano horizontal, el del asiento propiamente dicho, es demasiado largo y la rodilla choca en este punto, en este borde, en esta arista, y esto genera incomodidad, genera un problema de circulación, digamos. Por lo cual, el mueble de Ritwell no fue repetido, fue el disparador para desarrollar ideas 15, 20 años después, cuando Breuer diseña el sillón Vasily, seguramente ustedes lo conocen, un sillón que sigue estando, es un paradigma del diseño moderno y sigue estando de moda, digamos, hoy en día en las casas minimalistas que estamos viendo por todos lados. Está presente en el Vasily, el planteo de Breuer, el planteo de Ritwell, nada más que con las adecuaciones y las correcciones que hubo que hacer. Correcciones de lo métrico, queda presente esta idea de líneas y planos que generan el volumen virtual en el cual el cuerpo se contiene para cumplir la función de sentarse de la manera en que ergonómicamente es más adecuado. El sillón Barcelona, de Mies van der Rohe, la misma época, 1929, también tiene esta estructura, y fíjense que estamos hablando de estructuras metálicas cromadas y estructuras de cuero, en este caso un mínimo acolchado de cuero, en este caso son directamente cueros tensados, y el Gran Repos de Le Corbusier, también estructura metálica cromada y revestimiento en cuero de vaca con la pelambre directamente puesto sobre el metal, ¿no? Sobre la estructura metálica. Es decir, se han asociado cuestiones dimensionales, cuestiones configurativas, cuestiones estructurales, la localización de las partes, para que esa función, el sentarse de manera apropiada, ergonómicamente hablando, se pueda cumplir de manera óptima. Lo mismo que estábamos viendo en el cumplimiento de la función, por ejemplo, en la obra de Le Corbusier en la Ville Savoye, espacios sociales, espacios técnicos, espacios privados. ¿Qué tenemos en la conformación como núcleo central? Habíamos mencionado, por un lado, el espacio como núcleo de la formalización. Por el otro lado, la función como núcleo de la materialización. Pero la conformación es una totalidad integrada. La vimos en nuestro esquema. Y esa totalidad integrada asocia dos elementos que son claves que disparan la idea arquitectónica. Nosotros lo llamamos sistema generador. Y en ese sistema generador se asocian las dos cuestiones centrales de la arquitectura. Por un lado, lo específicamente arquitectónico es organizar espacios. Y eso es lo que nos identifica de la plástica de los pintores o de la plástica de los escultores. Generamos espacios habitables. Pero por el otro lado, estos espacios no son objetos para mirar, son objetos para habitar. Por consiguiente, esos espacios siempre se construyen, se co-construyen con la función. Y la función no es un hecho arquitectónico en sí. La función tiene que ver con el habitar, tiene que ver con la vida, viene desde afuera de lo arquitectónico. Pero se constituye en la clave para pensar espacios habitables. De ahí que entonces decimos el sistema generador asocia esos dos parámetros determinantes esenciales, el espacio y la función. Espacio y función generan como concepto el objeto arquitectónico. Pero claro, quedan en abstracciones si no los concretamos. ¿Y a través de qué los concretamos? A través de los sistemas adaptativos. Adaptativos de la formalización, que son la métrica y la configuración, o sea, lo dimensional y lo que delimita y organiza plásticamente, y a través de la materialización, lo que concreta, la localización del lugar y la realización que le da estructura resistente, envolvente y acondicionada. Entonces, sistema generador se convierte en la síntesis del concepto de conformación, analizando el modo que espacio-función interactúan para generar, valga la redundancia, el objeto arquitectónico. Fíjense ustedes, volvamos al ejemplo de la Ville Savoye, habíamos visto las diferencias de lo tecnológico, lo envolvente, lo espacial. Sin embargo, cuando analizamos al comienzo la cuestión de formalización, vimos claramente que había un concepto de lo continuo y un concepto de lo compartimentado celular.
Y esto, a su vez, es un concepto que se construye a partir de una idea de la función a contener. Lo social que integra lo personal, lo individual y lo tecnológico que requiere particiones. Aquí tenemos el concepto de sistema generador en la Ville-Savoie, que evidentemente se completa con una idea de conexión dada por la circulación vertical que se inserta justamente como mediador en el medio de esta situación de lo continuo y lo celular compartimentado. Otra obra de Le Corbusier, las casas La Roche-Jeanneret en París, donde claramente en un espacio central único, triple altura, este gran espacio de triple altura, se asocian espacios continuos integrados de la vida social, la galería de arte, la biblioteca, el salón de recibir, y los espacios técnicos de la vida privada, dormitorios, cocinas, etc. Vemos el carácter diverso, diferenciado de ambos tipos de espacios. Vemos el carácter integrador del gran espacio único, triple altura del ingreso. Ahí tenemos ese concepto de espacio-función, ese concepto generador. En la obra de Richard Mayer, La Casa Smith, que claramente muestra influencias corbuserianas. Bueno, Richard Mayer estudió, trabajó, conoció a Le Corbusier y trabajó en algún momento en el estudio de Corbusier, pero claramente en esta casa, casi la clase es una declaración de sistema generador. La vemos de costado y claramente entendemos, aquí está pintado en rojo, que hay espacios continuos, dobles y triples alturas, que se asocian con la vida social de esta familia y que se abren plenamente hacia el exterior privilegiado, el paisaje del borde del lago, ese paisaje de colina que va descendiendo hacia el borde del lago. Y por el otro lado, espacios compartimentados celulares que se cierran hacia la calle, hacia la carretera, y que organizan la estructura de la vida privada y de los espacios técnicos. Fíjense como claramente en la vista lateral tenemos lo compartimentado y lo continuo, lo celular compartimentado, lo espacial continuo, función privada técnica, función social de la vivienda. Y esto, de algún modo, sintetiza ese concepto de sistema generador. Concepto que vamos a utilizar como cierre del trabajo práctico número 2 que estamos desarrollando con ustedes. Finalmente, quiero volver a los conceptos de arquitectura que de algún modo habíamos planteado y que creo que a través de análisis de la conformación hemos ido reafirmando. La idea de Luis Kahn, la arquitectura es la meditada creación de espacios para la vida, y dijimos que esta idea de meditado implica que hay una reflexión, que hay un pensamiento, que hay una intención, que hay un proceso de hacer la cosa, y que esto está asociado con maneras de hacer perceptible, aparenciar la cosa, pero maneras de concretarla. Y por otro lado, la idea de Franco Purini. La arquitectura expresa a través del construir el sentido del habitar del hombre en la tierra. Y aquí volvemos a insertar básicamente la componente de materialización, el construir como acto de concretar, pero además volvemos a insertar el concepto de calidad sustentable, el sentido del habitar del hombre en la tierra. El hombre no habita de cualquier manera, el hombre habita con condiciones que pretende óptimas. Y ahí viene la triple calidad de la que estamos hablando. Entonces, reforzamos esta idea de que la conformación nos permite la comprensión del objeto de arquitectura como una totalidad compleja, integrada, de aspectos, parámetros determinantes de formalización, materialización, que justamente por tratarse de una totalidad compleja no pueden ser analizados de manera separada, que cada uno existe, pero se redefine